Les saludo, hermanos, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos. Tremenda la presencia del Señor en la alabanza. Es gratificante, reconfortante y nos llena de su presencia. Amén. Es bueno alabar al Señor en todo tiempo. Nosotros debemos alabarle, glorificarle. Los animales, las plantas, los arroyos, el viento, todo le alaba al Señor. Todo le alaba al Señor. Así que nosotros tenemos que unísono también alabarle a Él. Estábamos, hermanos, estudiando Romanos capítulo 11, en donde estábamos viendo el trato que Dios tenía con Israel y el trato que Dios tiene con la iglesia. ¿Qué diferencia había en donde Cristo vino al pueblo de Israel, a Israel étnico, y dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? No le aceptaron a Cristo. Y dice el apóstol Pablo que por causa que ellos le rechazaron al Mesías, los gentiles entramos. Porque la salvación era solamente para los judíos. No sé si recuerdan que en un momento dado Jesús le dice: vayan por todas las ciudades a sus discípulos, pero no entren en camino de gentiles ni de samaritanos. Porque Él estaba viniendo con una misión directamente para los judíos. También vemos que Jesús, cuando una mujer extranjera viene de pie un milagro porque su hija estaba endemoniada, Él le dice: ¿acaso yo voy a quitar de la mesa de los hijos y voy a darle a los perritos, a los perros? Porque a los gentiles se le llamaban perros, se le trataba como un animal, como alguien que no era parte del reino. Y Pablo está explicando que nosotros anteriormente éramos ajenos a esa promesa, a los pactos, ajenos, inclusive a Cristo, porque Cristo venía por medio de ellos, pero había un plan maravilloso en donde Dios, que era también el Dios de los gentiles, iba a llamar, dice, a un pueblo que no era su pueblo, iba a llamar a naciones enteras, cumpliendo esa promesa que le había hecho a Abraham, en donde le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa que le había dicho no era a Abraham específicamente, sino a su descendencia. ¿Quién descendía de Abraham? Jesús. Y gracias a Jesús, como habíamos dicho, hoy la bendición recibimos aquí en Paraguay, somos cristianos, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, en toda parte del mundo, somos bendecidos por medio de eso. Amén. Romanos capítulo 11, verso 33 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y acá Pablo estaba hablando de los juicios, de los decretos que Él se ha determinado hacer. Él se ha propuesto salvar a la humanidad antes de la fundación del mundo. Hemos estudiado la semana pasada de cómo y por qué Satanás estaba en el huerto del Edén. Estaba ahí. ¿Por qué Dios permitió que Satanás esté ahí para tentarle a Adán y a Eva? Y después, cuando fueron echados, ahí recién puso 2 querubines. Porque eso ya lo hizo antes. Porque dice Apocalipsis que Jesucristo ya estaba preparado antes de la fundación del mundo para ser sacrificado. Antes que Adán peque, antes que nosotros existiéramos, Él ya tenía preestablecido el plan maravilloso, como dice Hechos capítulo 4, verso 27, que se juntaron Herodes, Caifás, los fariseos, los publicanos, los gentiles, para crucificar a Cristo y hacer el santo propósito que el Señor había ya preparado antes de los tiempos. Esto es maravilloso, el plan detallado que Dios había hecho, el hombre estaba encaminado a hacer. Así que lo que pasó con Israel no fue casualidad, ¿no? Era parte del plan de Dios, parte de la soberanía de Dios. No es que Cristo vino y el pueblo de Israel lo rechazó. Pablo mismo dice que Dios mismo endureció a Israel para que él lo rechazara. Hemos analizado también los versículos donde
el faraón mismo, Dios lo había endurecido para que no afloje el soltarle al pueblo de Israel. Asimismo también el faraón era responsable, porque dice la palabra que él también endureció su corazón. Así que todo esto que pasó con Judas, que había entregado a Cristo, ellos eran también totalmente responsables. Ellos lo hicieron por su gusto, pero estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Amén. No entendemos cómo funciona eso, nuestras voluntades, pero sabemos que el Señor es quien determina y Él lo hace. Y habíamos estudiado también de que Dios no tienta a nadie, Dios no hace pecar a nadie. Para no decir que no, algunos están siendo condenados porque Dios ha determinado hacer eso. No, la gente va solita al infierno y el Señor decide, dentro de su soberanía, escoge quién de esas personas, amén, Él va a rescatar. Como dice, ninguna de mis ovejas se va a perder, lo que son de mí no se va a perder, ninguna se escapará de mi mano. Mi Padre es mayor, así que estamos totalmente protegidos. Y eso Pablo está diciendo, insondables, está diciendo qué profundas son las riquezas de la sabiduría. ¿Qué estaba diciendo ahí? Esto es inentendible. ¿Por qué el Señor me ha escogido a mí? ¿Por qué el Señor te ha escogido a ti? ¿Y por qué está rechazando a judíos? ¿Por qué está endureciendo a judíos para que nosotros los gentiles podamos ingresar? Dice la palabra, estamos estudiando, que nosotros estamos siendo injertados al árbol del olivo. El árbol del olivo estaba siendo podado porque no estaba produciendo frutos, y en su lugar estaban siendo injertados ramas silvestres. ¿Qué quiere decir eso? Los gentiles. Nosotros, y dice la palabra, somos los que ahora mismo estamos llevando fruto. ¿Y cuál es el fruto? Paz, amor, benignidad, mansedumbre, ¿verdad? Ahí nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos produciendo lo que Israel no produjo cuando vino Cristo. ¿Amén? Él tuvo un remanente, dice, endurecido en parte, porque muchos judíos también, sabemos el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles, los 70 y muchos otros, 3.000 cuando Pedro predicó, vemos que fueron salvados. Es que no todos los judíos perecieron, sino que el Señor reservó un remanente. Vimos también el pasaje de Elías, en donde Elías prácticamente se sentía solo y decía, Señor, yo estoy solo, ¿verdad? A veces nos sentimos así, es como, Señor, ¿acaso yo soy el único? ¿O somos acá 3, 4 nomás? Pero se dice la palabra que el Señor le dijo, no, yo he guardado un remanente de 7.000 hombres que nos han doblado su rodilla. Así que, hermano, el Señor tiene su remanente, y ese remanente estamos en pueblos numerosamente en distintas partes del mundo. Y ahí dice Pablo, ¿qué profundidades? Incomprensible. Esto, hermano, es algo incomprensible, inentendible lo que hace Dios por medio de la salvación. Pero nosotros estamos siendo beneficiados. El 11:34 dice, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Pablo estaba analizando aquí y preguntándose, Dios mío, esto es impresionante, este plan de salvación, porque de eso se trata. Nosotros no estamos para ganar a Cristo a nadie. Amén. Nosotros no ganamos alma para Cristo. El que ganó la alma y que pagó por su sangre de Cristo. Amén. Y esto es incomprensible para nuestra mente humana, de cómo personas despreciadas como nosotros, sin talento, sin que llamemos la atención, los despreciados, como dice el apóstol Pablo, los menospreciados, los invisibles, el Señor haya escogido para traer su presencia en nosotros, de llamar a nuestro cuerpo sin molde, quizá, ¿verdad? Sin una belleza exterior importante, pero el Señor te llama, tú eres tu templo, tú eres escogido para mí, tú eres precioso para mí. Y esto es maravilloso, hermano, que nosotros podamos entender esto, habiendo quizás gente como Brad Pitt, Tom Cruise, ¿verdad? Que son personas exteriormente bellas, ¿verdad? Pero, hermanos,
el Señor te ha escogido y nosotros debemos entender esto. Y Pablo estaba citando Isaías capítulo 40, el verso 3 dice: ¿quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? Acá lo que Isaías y Pablo lo repite ahí en Romanos es que Dios tiene toda la sabiduría. En Él es la sabiduría. Él es la esencia de la sabiduría. Él no es que aprendió algo. Él no es que aprendió nada. A Él nadie le enseñó. Él es la sabiduría. Entonces, si miramos todo lo que es simplemente acá, lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, escuchar con nuestro oído, hermanos, es importante que nosotros entendamos de que hay cosas que nosotros no vemos, como los microbios, ¿verdad? O planetas, exoplanetas, estrellas que necesitamos instrumentos para ver, pero vemos dentro de todo eso la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría impresionante y que los científicos intentan explicar de que todo esto ha aparecido de la absoluta nada. Y eso es imposible, que de la nada haya un resultado de algo, porque sí o sí debe haber una acción que genera un movimiento. Si no hay acción, es imposible. Así que ellos intentan razonar y quitarle a Dios de la ecuación, y eso es totalmente imposible. Y eso también ocurre con el tema de la salvación. El que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo y que Dios diga en su palabra: te he amado con amor eterno, eso sobrepasa inclusive nuestra existencia aquí en la tierra y mismo el nacimiento de la tierra. Cuando el Señor dice que he amado con amor eterno, quiere decir prácticamente que Él te amó antes de la fundación del mundo, desde que Él era Dios. O sea, eternamente Él te amó. Eso no entra en nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos finitos, somos limitados, y nosotros, al ser una cajita, no podemos meterle a Dios en nuestra mente. Amén. Así que Pablo se hacía esa pregunta y dice: ¿o quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Hermano, es triste que mucha gente hoy en día está detrás de un evangelio falso donde le dicen: vení, trae y Dios te va a dar. Cuanto vos más das, Dios te va a multiplicar, ¿verdad? Estamos escuchando ese evangelio donde es un evangelio falso, porque Dios no necesita nada. ¿Qué yo, ser finito, un ser dependiente, voy a darle algo a nada más y nada menos aunque a un Dios que no depende de nada? Él no depende de los ángeles, Él no depende de mi existencia, Él no depende de nadie para existir. Eso se llama la aceidad de Dios, que Él prácticamente, hermano, no depende absolutamente de Él, brota la vida. Y los científicos se estaban preguntando de dónde sale la energía del sol. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Siendo que el sol no tiene un tanque de combustible, pero está quemando millones y millones, como si fuera de bombas nucleares, por segundo. Por segundo está quemando. Y no solamente el sol, sino otra energía. ¿Y de dónde sale esa energía? Los científicos no saben. Pero hay un ser todopoderoso que sustenta, dice Hebreo, toda la creación por el poder de su palabra. Y eso es poder. Que el mismo Satanás anda por ahí recorriendo con sus demonios, existe porque está sostenido por Cristo. El mal, el Señor lo domina. Satanás es poderoso, los demonios tienen poder, pero ese poder está controlado por Dios. No es que nosotros creemos en una dualidad, en un yin-yang, en donde ¿conocen el símbolo del yin-yang, verdad? El bien y el mal, en donde todo es igual, ¿verdad? No, hermano. Entonces, ¿qué? Dios no es Dios, entonces. Él domina la muerte.
vemos todas las calamidades que mandó sobre Egipto, ¿verdad? O sea, él maneja. Él se burló de los dioses de Egipto con todas esas plagas que él había enviado. El 36 dice: ciertamente todas las cosas son de él, y por él y para él, a él sea la gloria por siempre. Amén. Hermano, la Biblia dice, Pablo explica que nosotros vivimos, nos movemos en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra energía no sale del sándwich del día que te desayunaste hoy, o la chipa que trajo Lorena hoy, ¿verdad? No, eso no nos mueve, hermano, solamente, amén, sino que nosotros nos movemos, dice la palabra, a través de un origen, de una energía. ¿Quién produce? ¿De dónde sale el pan que comemos? El trigo. ¿El trigo que produce? La fotosíntesis, crea, ¿verdad? Viene del sol. ¿Quién alimenta el sol? ¿Quién alimenta la lluvia? ¿Quién trae? Hermano, hay un ser poderoso que sustenta todo. Que sustenta todo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, quien procede de todas las cosas, y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Nosotros mismos existimos, y todo lo que tú veas tiene un origen y está sustentado por un origen, porque los científicos no entienden que si nosotros vemos un teléfono, vemos una batería, una guitarra, microscópicamente vemos átomos que están unidos por una energía que nadie sabe, que nadie no entiende de dónde esos átomos quedan unidos y no quedan dispersados, o si no podríamos tener materia. Están unidos. Hay una energía que los sostiene. Y el apóstol Pedro dice que esos átomos en el día del juicio van a ser separados. Increíble. ¿Quién le enseñó eso al apóstol Pedro, verdad? Que la misma creación va a ser desintegrada por los átomos, por el fuego. Todo se va a quemar. Y dice a que nosotros pertenecemos. ¿Qué es lo que sostiene esos átomos? ¿Qué es lo que hace bombear tu corazón? ¿Qué es? Cada célula de nuestro cuerpo, cada hormona de nuestro cuerpo que va generando, cada defensa de nuestro cuerpo que está luchando constantemente contra virus, bacterias, constantemente, hermano. La palabra de Cristo. Esto es poder, que no solamente sostiene lo visible, sino lo invisible. Y la Biblia dice: potestades, trono, principados. El mismo infierno que hoy en día están millones de personas ahí quemándose, está siendo sostenida por la palabra de Cristo. Eso es poder. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28 dice: pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea Él todo en todo. Hermanos, falta sujetar algo. Hoy en día la tierra no está sujeta a Dios. Por más que la tierra y su plenitud de quién? De Cristo. Pero esa tierra hoy en día fue entregada por Adán. Adán, ¿qué hizo? Era el siervo de Dios, el mayordomo de Dios. Y Dios le dijo: subyuga la tierra, pon nombre a los animales. Todo. ¿Qué le dio al Señor? El título de la tierra. Pero al pecar, ¿quién llevó el título de la tierra? Satanás. Satanás tomó. Pero cuando Cristo vino, le arrebató las llaves, le arrebató el poder. Pero el título de la tierra va a ser abierto con los 7 sellos del Apocalipsis. Ahí vienen los juicios. Y luego la iglesia viene a reinar.
terminó ya el intendente masón, terminó el religioso fulano que es presidente de la república. La iglesia va a venir a gobernar la tierra. Amén. Y en ese momento el Señor va a sujetar todas las cosas cuando esta tierra termine. Él va a sujetar todo a Cristo. Efesios 1:23 dice: pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Nosotros, hermanos, somos su cuerpo, por lo tanto Él es nuestra cabeza, Él es la cabeza de la iglesia. Acá nosotros no tenemos ser humano que sea cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ahora eligieron la cabeza de una iglesia, ¿verdad? Hace poco se eligió el Papa, que es la cabeza de la iglesia católica. Nosotros no tenemos un ser humano que sea la cabeza de Cristo, de la iglesia, porque la cabeza de Cristo de la iglesia no es tampoco el pastor. La iglesia tiene su cabeza y se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es la cabeza. Hebreos capítulo 2, el verso 10: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Imagínense, hermano. Jesucristo, por quien subsiste toda la creación, ¿por cuál está? Se paró delante de Pilato, lo crucificaron, lo mataron. Él permitió que lo golpeara, su propia creación. Él, si él quería, lo fulminaba de un soplido. Pero ha llegado la hora. Era necesario que él sufra. ¿Para qué? Para que no todos, muchos como nosotros podamos acceder a esa salvación gratis, por medio de la obra perfecta que Él ha hecho. No por esa obra, que son imperfectas, somos débiles, ¿verdad? Entonces, descansando en esa obra perfecta es aplicada gratuitamente a nosotros si confiamos en lo que Él ha hecho. Amén. Entonces, ahí dice la palabra. Hebreos 2:10: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionar mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Hermanos, Dios es la fuente. Dios es la fuente. Él no necesita de nada. Él no necesita de nosotros. Hoy en día se le pinta a un Cristo que está ahí esperándole a la gente, como que necesitándote, ¿verdad? Le estuve hablando a una persona y le dije: es tiempo que vengas a Cristo. ¿Y sabe qué me dijo? Cuando salí, ahora tengo una vida, voy a estar casado, voy a tener tu familia, voy a estar ya en lo que tenés que estar, pero yo tengo todavía mucho que hacer. Dios puede esperarme. Imagínense, esa es la mentalidad que hoy se está vendiendo, y no sabe que hay un Dios airado que lo va a arrojar en el mismo lago de fuego. Porque Él es la fuente, Él no depende. Y Él no va a estar triste, hermano, por más que no le guste, ¿verdad? Al Señor no le va a quitar el sueño, arrojarle a la gente del infierno. Porque Él es justo. Él es justo. Y Él condena a todos los que no están en la obediencia de su Hijo. Si yo me presento con mi obra y digo, como decía una persona, yo soy bueno, yo hago muchas obras de caridad. Si uno se presenta con eso delante de Cristo, te va a arrojar en el lago de fuego. Porque el que se presenta sin Cristo está condenado. Amén. Está condenado. Entonces, Él es, hermano, la fuente, Él es el fin de todo lo que existe. Amén. Todo subsiste por medio de Él. Vamos.
a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Entramos ya a Romanos 12. Dice: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Acá muchos malinterpretaron y trastocaron este versículo, en donde uno tiene que hacer sacrificios, uno tiene que arrodillarse sobre el maíz, como hacía antes nuestra madre, ¿verdad? Arrodillada. O uno tiene que hacer largos kilómetros presentando sacrificios. Amén. Entonces, acá nosotros vemos donde justamente Pablo decía: ciertamente todas las cosas son de Él y por Él, y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Pablo está diciendo: todo es de Cristo. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para darle? Él me da la vida, Él me da el sustento diario, Él me da el techo, Él me da la comida, Él me da el abrigo diario. ¿Qué yo le puedo dar a un Dios que no depende de nada? Para agradarle. Entonces, hermano, hoy en día muchos te dicen: no, tenés que hacer esfuerzo, tenés que traer, tenés que esforzarte, tenés que, ¿verdad?, para agradarle a Dios. Pero lo único que agrada a Dios es Jesucristo. Entonces, cuando le decían a Jesús: enséñanos a hacer la obra de Dios, Jesús, ¿qué le dijo? La obra de Dios es que crean en mí. Solo eso. Solo eso. Eso es la obra de Dios. No es construir templos, ¿verdad? No es ir a entregar mi cuerpo en el África. Eso no quiere decir que nosotros nos salgamos a predicar. No. Está hablando que el propósito principal de todas las cosas son para su gloria. Todo es para su gloria. Amén. No para nosotros. Me levanto a orar hoy a las 3 de la mañana y hoy el Señor me llegue a bendecir. Hoy tengo que recibir algo porque leí la Biblia. Hoy, ¿verdad? El hermano Martín dice: me va a entrar más mecánico, más dinero en mi negocio. No, en absoluto, hermano. Nosotros debemos ofrecer a Dios, ¿qué cosa? A nosotros mismos, una entrega total al Señor. Él no quiere tu plata porque cualquiera da dinero. Él no quiere que camines porque cualquiera hace caminata. Amén. Él quiere una entrega total a Él. Eso es lo que Él quiere. Un rendirte, que tú te rindas a Él. Y Pablo decía: os ruego, porque eso es el sacrificio inteligente, o sea, racional, que ustedes hagan delante de Dios. Rendirse. Que eso sí cuesta, hermano. Eso cuesta. Eso duele. Yo hoy con la hermana Daniela estamos hablando de eso. Duele rendirse. Porque cualquiera, hasta yo, me puedo comprometer con el Señor a orar todos los días a las 3 de la mañana o subirme al monte a orar. Y me bajo con botabla de Mercedes. No, hermano. Eso cualquiera lo hace, hasta los impíos van a los montes a orar hermano. Pero no se quieren entregar, no se quieren sujetar. Satanás, dice la palabra, cree y tiembla, pero no se entrega, no se sujeta. No se sujeta. Así que cualquiera puede creer, cualquiera puede dar. Amén. Entonces, Pablo ahí está haciendo un ruego. ¿Qué quiere decir eso? En el griego es ponerse al lado, lo mismo que Jesús había dicho por el tema del Espíritu Santo. Yo le estoy diciendo a ustedes que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cuando te viene la cosa, deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en lo que te des a mano o de cuánto tenés en tu bolsillo. Confía en Dios. Eso sí es difícil. Eso es difícil, porque confiar en Dios, el momento donde las papas queman, ¿qué va a usar? Algo que Él nos dio para sostenernos la salvación, que se llama fe. Y en ese momento
Cuando yo renuncio a Julio Sánchez, cuando yo renuncio a mi inteligencia, cuando yo renuncio a mi sabiduría, y ahí yo empiezo ya a usar y a ejercitar lo que se llama la fe. La fe, confío. Yo no sé cómo me va a sacar de esto, pero yo sé que me va a sacar. Amén. Yo no sé de dónde va a salir, pero yo sé que va a salir. Yo descanso en ti y te puedo decir que vas a dormir en paz. Vas a dormir. Yo estaba diciendo a Martín hoy, porque tengo clientes que me llaman que no pueden dormir, que están con doble dosis de calmante para dormir la noche. Yo no sé, hermano. Yo ahora le doy gracias al Señor por ese día. Oro por los hermanos y duermo como un bebé. A no ser que mi vecino esté musiqueando, pero después, hermano, yo no tengo problema de eso. Porque el Señor nos da paz. Amén. Y Él nos retribuye con esa paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo se te está cayendo. El impío le dice, pero ¿cómo vos, de que queriendo zarandear, dice, ¿cómo vos no estás reaccionando? ¿Cómo te estás moviendo? Pues claramente, directo, hermano, porque el poder de Dios, ¿verdad? El consuelo de Dios, quien está obrando en nosotros. Amén. ¿Querés agradarle al Señor? Yo te digo una cosa. ¿Cuánta gente hace caminatas, dan ofrendas, construye templos para agradarle a Dios? No, hermano. ¿Querés agradarle a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Querés agradarle a Dios? Tener fe. Confiar en Dios. Amén. Renunciar a ti mismo. Tomar tu cruz todos los días. Eso no te van a decir en la iglesia de la portería. No te van a decir. ¿Verdad? Te van a decir, vos sos lindo, vos esto, ¿verdad? Confía en tu corazón. Mentira, hermano. La Biblia dice que lo más engañoso del corazón. Confía en Dios. Él es un amigo fiel que no te va a fallar. Amén. Entonces, en eso consiste, hermano, la exhortación. En eso consiste animarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y también aconsejarnos a nosotros mismos. Yo, hermano, tengo hermanos que me llaman constantemente y yo a qué le llevo? A sacarme yo a un lado y a llevar a que empiecen a descansar en el Señor. Es la mejor cosa que puedo hacer. La mejor cosa que puedo hacer, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a obrar con herramientas carnales, lo que se puede resolver con herramientas espirituales, estamos jodidos. Y tenemos una herramienta que el Señor ha dejado en nosotros, que es poder puro. No se desintegra. Amén. Que se llama la fe. Así que si queremos crecer espiritualmente, hermano, debemos empezar a ejercitarnos. Pablo le estaba aconsejando, ¿verdad? Le estaba dando consejos y dándole así ese peso apostólico a los hermanos para que ellos puedan descansar en el Señor. Y ahí dice misericordia de Dios, que eso es la gracia gratuita y extravagante que Pablo expuso en los primeros 11 capítulos. Ahí se resume todo. Ahí se resume todo. Hermano, ya tenemos ya lo más valioso que es la salvación. Ya tenemos. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a quedarnos estáticos. ¿Verdad? Y vamos a decir, bueno, ¿ahora qué hago? Tenemos que accionar la fe. Porque esa fe tiene que ser desarrollada. Dice la palabra, aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a evolucionar la fe. ¿Cómo evolucionamos la fe? ¿Cómo crecemos la fe? Usamos los conocimientos bíblicos que nosotros tenemos y lo aplicamos en los casos que tenemos todos los días. Amén. Entonces, cuando te viene el enemigo ahí tratándote de decir no, que tu mundo está así, que vos no vas a poder solucionar tu problema, no, yo sé que el Señor va a hacer. Yo sé que yo confío en Él, yo confío en sus promesas, yo confío en su palabra, y ahí nosotros empezamos a ejercitar esa fe y empezamos nosotros a fortalecer. ¿Y qué hacemos con eso? Resistimos al diablo. Resistimos al diablo. Amén. Por eso es importante que nosotros tengamos el yelmo, el escudo de la fe.
Porque sin eso, hermano, nosotros no vamos a tener protección contra Satanás. Satanás te ataca con la culpa. No soy hermano salvado, pero él igual viene, hermano. Él viene y dice, no, soy pecador, no soy esto, vos hiciste tal cosa, ¿verdad? Te viene acá en la mente, acá en la batalla. Así que nosotros pongámonos el casco, amén, de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos seguros en Dios. Nuestra mente tiene que estar seguro en Cristo. El escudo de la fe, para resistir esos dardos de Satanás que viene y te dice, usa lo que tenés en tu billetera, usa tu fuerza, usa esta estrategia. Esta estrategia te va a venir re bien, quitándote, hermano, de los propósitos del Señor. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Te acabo de mostrar ya esta parte en donde el Señor va enseñando a la iglesia. El tema de la vida cristiana, hermanos, no hay mucho secreto. El Señor nos dejó todas las herramientas y Él nos va a ir enseñando, Él nos va a ir levantando, hermano, y agradecémosle. Nosotros tenemos que ser personas agradecidas en los momentos de felicidad, en los momentos de tristeza también tenemos que agradecer, porque Satanás ya no puede entrar en nosotros, Satanás ya no puede entrar en nuestra familia a hacer desastre. Y si pasa a que se va un momento de escasez, algún momento en donde perdemos la fuerza, es Dios que permite para que nosotros podamos confiar en Él. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás operando en tu iglesia. Y como dice el apóstol Pablo, inmensurables son tus obras, inescrutables, Señor, son tus pensamientos. Tus caminos son más altos que los nuestros. No lo podemos entender, Señor. Pero te pedimos que tú nos enseñes a confiar en ti. Que tú nos enseñes, Señor, a descansar en ti, porque tú eres nuestro Rey. Y tu Padre no nos desampara. Y por más que somos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Estás a nuestro lado. Y así como Pablo decía, me han abandonado todo y es solo he comparecido. Y así como a Jesús también sus discípulos lo abandonaron, incluso Pedro lo rechazó, Señor. Pero sabemos que tú eres fiel. Como dijo el apóstol Pablo, el Señor estuvo conmigo. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Estás con tu iglesia, la cual amaste con amor eterno. Y aquí estamos, Señor, tus hijos, que fuimos redimidos, no por plata, ni oro, ni piedras preciosas, sino por algo mucho más valioso que tu sangre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, Señor, por cuestiones de trabajo. Señor, te pedimos, Padre, también que nos guardes con nosotros, guarda nuestra familia, nuestro hogar, y bendice, Padre, también el tiempo de mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso.